No hay almuerzo gratis. Hola gente, ¿cómo están ustedes? Espero que estén por lo menos mejor que Diego, que viene de sufrir una larga cadena de infortunios. Si les cuento, no me van a creer. Diego, una vez más en el estudio. Qué bueno que venís, qué bueno que hacemos esto de vez en cuando, ¿no? Pues si no, no hablamos nunca. Yo creo que todo esto es simplemente un pretexto para conversar con Diego de vez en cuando. Te lo digo en la cara. O sea, desde que te pusiste de novio, no sos la misma persona. Todo ella. ¿Y yo qué? Creo que estaba de novio ya. Bueno, yo sé, Diego, vamos a hablar en serio. Sé que sos un tipo ocupado. Pero por eso mismo te convoqué. Igual el mundial ya terminó. Estaba muy ocupado con la el fiebre mundial. mundialista. Te convoqué porque quería asegurarme de que tu compromiso con este programa es serio. Y acá estás. Gracias, Diego, sí. una vez más por estar. También tenemos a Luis, también conocido como el verdugo de los oídos, el torturador del buen gusto musical, el abominable hombre de Venezuela. Un ganador, va. El Bad Bunny venezolano. ¿Cómo andás, Luis? Bueno, es que sí. Digo, Si los comentarios lo apoyan. Perdón. Si estamos haciendo un video de música de mierda, entonces tenían que traer un experto. Están refacheras sus camisas de Argentina. Se nota la alegría en el estudio, ¿no? Sí. La verdad que fue intenso. Diego, lo rescatamos, estaba subido a un poste de luz. Por suerte no se rompió, porque hubo mucha gente. Mucha gente que pereció. Mucha gente, 5 millones de personas. Bueno, darwinismo, según tengo entendido, ¿no? fue Darwinismo 5 millones de personas perecieron. No, Wow. Sí, eso mismo entendí. no, pero... Creo que fue una de las manifestaciones más grandes en la historia de la humanidad. ¿Te parece tanto? No sé. No sé, cuando la gente va a la Meca a No tengo ni rezar idea una vez cuánta por gente año, va, pero ¿cuánta gente se junta? las imágenes Creo que desde 5 los millones no drones... llegan. Las imágenes de los drones eran impresionantes, realmente. Y el darwinismo estuvo full. Tremendo. Igual yo estaba hablando recién Modo on. con... Modo monkey. Estaba hablando recién con este chico, ¿cómo se llama? Diego. Linda manera la de verdad tratar a los invitados. Vos después pretendés que vuelvan. Lo que pasa es que estuvimos... Escúchame, yo tuve que lidiar con las hordas Sí. de fans de Coldplay que me persiguieron con las pulseras y con gente que vandalizó la puerta de mi hogar. Esta es tu venganza. Escribieron aguante Foo Fighters con W en amarillo. Lo que pasa Y acá estoy. Llegué y me que tratás de esta manera. hoy Horror. todo queda registrado. Entonces, yo creo que no es tan así como lo reflejan los medios. Sí, hay gente que se arrojó de la altura sin ningún propósito más que aparentemente destrolarse o sin ninguna razón más que la ebriedad. Pero, ¿cuántos son en total? No sé, ¿cuánta gente habrá muerto? Ponerle 5, 10 personas. No tengo ni idea. 5 millones. No es tanto. Estas son las cosas que vos te enterás porque siempre hay 18 boludos filmando alrededor. Si no, no te enterás de estas cosas. Digo yo, no es el tema del día, pero lo dejo picando para que reflexionen. Bueno, ya está. Pasó el mundial. No vamos a hablar más del tema, ¿no? Listo. Luis, ¿querés decir algo del mundial? No. Perdón, hoy no era un especial del mundial. Así que vamos a hablar exclusivamente de ese tema. Sí, no digo, no vení. Marian. Les cuento que Diego vio los partidos parado. No podía sentarse de los nervios. Ese es un golpe bajo. Contar esto. Yo les cuento, Diego no es futbolero, es de esa gente que se sube al mundial nada más. Claro, Y- como las chicas. Exactamente igual que las chicas. Mis comentarios deben ser exactamente los mismos. Mira, Los mismos. Me salió ya. mi caso es un poquito más extremo aún. Yo veo el mundial solamente si juega Argentina y si Los llega a la últimos 3 final. minutos. Si llega a la final y si es por penales y el último penal.
Me desperté de la siesta para ver el último penal. Mirá lo que le importó. Pero celebró como todos. No, tampoco. Sí, colgado en un semáforo. Sí, pero me alegró parece que- ver a la gente alegre. Me parece que Marcelo se subió a la punta del obelisco Una vez más, a ¿no? celebrar. Sí, ese era yo. Pero esta vez vestido. Está todo bien. Está todo bien. Igual, escúchame, no le voy a impedir. Sí, ponle que yo me indigno. Digo, wow, qué barbaridad. La gente fue y orinó en la calle y arrojaron botellas. No cambias nada. Lo van a seguir haciendo. Chicos, ¿quieren que les cuente algo o seguimos hablando del mundial? Dale, Yo iba a vamos. preguntar si tenía que ver con el mundial. No. Entonces no. Noticias que fortalecen el efectivo electrónico peer-to-peer. A ver, si yo les digo, ¿cómo hace una persona, digamos, un empresario, alguien, un emprendedor, una persona que se dedica a la publicidad, por ejemplo, para promover el uso de algo? ¿Vos qué decís? ¿Cómo? ¿De vuelta? ¿Cómo haces para promover el uso de algo, de algún bien o algún servicio que vos estás ofreciendo? Lo promocionás. Claro, contás sus apelás virtudes, al ¿no? marketing. Sí. Por ejemplo, bueno, eso es lo que harían los que están de este lado, ¿no? Los gobiernos, ¿cómo hacen? Por ejemplo, el gobierno de Te Nigeria. amenazan si haces lo contrario. ¿Cómo hace el Estoy gobierno tratando de adivinar, Nigeria? Yo no sé lo que pasó en Nigeria. No, pero te cuento. ¿Cómo hace el gobierno de Nigeria para promover entre comillas, el uso de las CBDC, o sea, de las criptomonedas de su banco central, que se llama, en este caso, Naira, la criptomoneda de Nigeria? O sea, ya están en circulación. Aparentemente. No te van a decir, bueno, las bondades de las criptomonedas de Banco Central. ¿Qué van a hacer? Te van a poner palos en la rueda, trabas, para que puedas hacer cualquier otra cosa. Y entonces te van a forzar a usarlas. O sea, no es Para que no puedas hacer... para que no puedas, por ejemplo, en este caso, retirar más de $225 semanales de los cajeros automáticos. Entonces, listo. O sea, no es que te van a decir, esto es bueno, fíjate, qué sé yo. O sea, ya saben perfectamente que la Pasan gente no le elegiría. Directo al garrote, se saltean las ¿Entendés? zanahorias. O sea, es, bueno, el Estado en acción, una vez más, acá, con el objetivo de que la gente use las criptomonedas del Banco Central y una política de Nigeria sin efectivo, así la llaman. Está pasando en todos lados, está pasando en Europa, está pasando en el resto del mundo y está pasando en África, por ejemplo, en Nigeria. Así que, bueno, chicos, Sí. no sé. Es lo que se viene. Lo que me pregunto es ¿Cuántos qué va a otros ser de países van a estar? Nigeria sin efectivo. Pero lo vamos a ver muy pronto. Eso. Y esto corre para particulares y empresas. $225 semanales. No sé a cuánto equivale en su moneda, ¿no? No sé cuánto pueden hacer ellos con $225 semanales porque no tengo ni idea. Pero digamos que es una forma muy arrancan. violenta. Después lo van reduciendo hasta que ya es prácticamente una cifra. O hasta cero. Lo van a llevar a cero para forzar a todo el mundo a usar esta otra forma de moneda. Esto para los que dicen, che, esto no está lo suficientemente regulado. ¿Dónde están los reguladores? ¿Sí? Acá ¿Querés están. regulación? Acá están, estos son. Pero es increíble, ¿no? Porque cada vez que vienen los reguladores, después vienen las quejas. Y sin embargo, la gente vuelve a pedirlo. Es como que, no sé, yo imagino una persona que va a un lugar, la maltratan, la violan y la primera vez la queja es comprensible, pero ya la quinta vez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la quinta, la sexta vez? En algún momento vos tenés que concluir que el tipo está, por alguna razón que no está expresando, está volviendo. ¿Qué es lo que te gusta de esto? ¿Por qué vos preferís que vengan a decirte qué es lo que podés y no podés hacer con tu dinero? Hay mucha gente que dice esto. No digo las masas, no es que acá hay millones de personas esperando a que le digan lo que tienen que hacer, pero mucha gente que tiene voz en los medios, ¿viste? Se muestra indignada. ¿Cómo puede ser que la gente, mirá lo que la gente hace? ¿Y dónde están? ¿Dónde está la supervisión? ¿Dónde está el Estado? Y cuando vienen, eso mismo dicen, pero viejo, así no es la cosa. ¿Y quién carajo tiene? ¿Quién tiene que vos sos la persona indicada? Bueno, andá y decime vos. ¿Cuáles son esas reglas que todos tenemos que cumplir? Ahí tenés otra noticia, María. Entonces, Tengo más, pero yo diría de arrancar con el programa. sí,
Les quiero contar cuál es mi nueva política en la vida, esto, independientemente de este programa. Yo, a partir de ahora, o a partir de hace un tiempo ya, no de ahora, de este instante, voy a prestarle atención solamente al que está verdaderamente interesado en un tema. Si vos te encerraste 2 semanas, pues te obsesiona un determinado tema, para mí ya sos un experto. Para mí ya sabes, hasta que se demuestre lo contrario, ya sabes más que el tipo que está autorizado, que está licenciado, ¿no? Y que los periodistas van y le ponen el micrófono para que hable de tal o cual cosa. Y esto es algo que, por supuesto, desde los eventos que no pueden mencionarse, no quiero decir ninguna palabra inconveniente, ¿no? Esto es algo que a mí me cambió la forma de ver las cosas. Pero no solo eso. Antes, nosotros hay un tema que veníamos investigando, que es esto del fasting, el ayuno intermitente. Hace muchos años que se venía hablando de esto. Mucho antes de que esto fuera más o menos mainstream. Mucho antes de que en los consultorios se empezara a recomendar. Ya cualquier persona que estaba atenta, cualquier persona que, y no te digo atenta a los últimos trabajos publicados, sino que tenía la suficiente curiosidad como para ponerse a investigar, ¿sí? Incluso videos, cuando uno dice videos de YouTube, hay buenos videos, también hay clases, tenés cursos enteros, YouTube u otras plataformas. Bueno, había tipos que argumentaban a favor de esta forma de encarar la alimentación. Y los beneficios son muchos. Ahora, si vos ibas y decías esto en el contexto, ¿no?, de un contexto hospitalario, ibas a ser visto. Ponele que vos eras un médico, pero que no solamente transmitía lo que aprendió en la universidad, sino que se siguió formando. Y recomendaba esto, no sé, un nutricionista, un licenciado en nutrición, lo que sea, recomendaba esta estrategia para bajar de peso, para reducir la resistencia a la insulina, para mejorar el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, todo esto. Bueno, si vos lo planteabas, te iban a decir, sí, ¿vos de dónde sacaste? Ana, mira, como un chiflado, ¿no? Porque no estabas repitiendo lo que los demás repetían, que era esto de vamos a tener que comer todo el tiempo, cada vez que tenés hambre tenés que comer. Esto es lo que se nos decía hasta a mucha gente se le sigue diciendo, pero digo, hasta hace no mucho tiempo, esto era la ortodoxia. ¿Tenés hambre? ¿Sí? ¿O crees que tenés hambre? Comé, ¿viste? Comé si es necesario cada 10 minutos, porque eso es bueno. Pero bueno, hoy sabemos que eso no es necesariamente un buen consejo. Por lo menos no como consejo general. No digamos cada 10 minutos, pero digamos cada 2 horas. Antes de esto, la pirámide alimentaria. Otro ejemplo. La famosa pirámide alimentaria que tenés esa base de pan. Eso para mí fue tremendo. Enterarme de eso, de cuál fue la causa de por qué se promovió la pirámide alimentaria, que tiene que ver con el lobby de los cerealeros de Estados Unidos, fue para mí como esa es la causa. Decir, wow. Pero el tipo que lo está recomendando, el nutricionista, ponele, o el médico. Todos compraron no estaba pendiente de esto, ¿no es que lo hacía porque quería beneficiar al lobby. Era lo que le bajaba ¿no? Era la indicación organismo que no podemos nombrar. Del organismo correspondiente. Bueno, claramente el trabajo estaba bien hecho. Absolutamente, sí. O sea, estaba haciendo eco. Yo recuerdo con el tema del fasting, por ejemplo, hacer una consulta y hablar con una persona que me dijo, bueno, sí, comer es un vicio cultural. Me estaba diciendo como que en un punto tenía sentido, pero me dijo, no, la verdad que yo no voy con eso. Claro, pero no voy con eso porque realmente no es que... Pero digo, ya tenía un pie adentro en un punto. Sí, tal cual. La lógica a él le indicaba que no había necesidad de esta cuestión de, bueno, si la colación y tenés que hacer 8.000 comidas por día, pero de todas formas esto, que era una solución aparente, para él claramente no aplicaba o no, como decís, ni siquiera se tomó el trabajo de investigarlo. Ese creo que es el tema. Pero la buena noticia es que ahora cada vez más nutricionistas y médicos especializados en nutrición lo recomiendan. Sí. Están viendo los resultados. Pero esto es más de una década después de que esto fuera obvio para muchos, para los que estaban realmente en tema. Estamos hablando de beneficios que incluso van más allá de lo que dijimos recién. Incluso pareciera que hay beneficios, y esto es algo que se ha estudiado en animales, pero también hay trabajos en curso
que involucran seres humanos. Se habla también de un freno al deterioro cognitivo que se asocia a la edad, ¿sí? Al paso de los años, y un montón de otras cosas, simplemente ni siquiera con una dieta en particular, tener que comer esto o lo otro, es un patrón, ¿sí? Vos dejá de comer dejá de comer durante cierta cantidad de horas, no vamos a dar ninguna recomendación acá, porque además hay gente que no puede por cuestiones de salud, pero digo, era algo tan simple y se le escapó a prácticamente todos los expertos, ¿sí? Esto era en base, ponele el ejemplo de las 16-8, ¿funcionaría? O sea, los estudios estaban orientados, porque hay eso muchos, es como lo más fácil, digamos. Hay muchos estudios, se hicieron y están en curso, ¿eh? Esto de la ventana de 8 horas y el resto fasting. Sí, sí. Y también ventana más corta, e incluso ayunos de 2 o 3 días, pero no tan frecuentes. Bueno, y los resultados son muy buenos en general, ¿sí? Obviamente la ciencia es así, se progresa siempre cuestionándose los resultados, pero esto nadie lo vio venir, porque no estaban atentos, no porque es un gran misterio. De hecho, el ayuno no es nada nuevo. Hay culturas que incorporan el ayuno y que lo hacen hace miles de años, por ahí, sí, Luis, ¿ibas a decir algo? No, pero igual sí, o sea, religiones, culturas que utilizan el ayuno no solamente como un componente espiritual, sino como una forma de autodisciplinar el cuerpo, las pulsiones, sí. Y bueno, lo de la pirámide alimentaria también, al fin y al cabo lo que estuvieron haciendo es promoviendo la enfermedad, ¿sí? ¿Cuánta gente desarrolló diabetes por tomarse en serio esto de la pirámide alimentaria? Vos tenés que comer básicamente pan y después todo lo demás es como, ¿viste? Aderezos del pan. De hecho, hasta no hace poco estaba impresa en los envases de la leche, por ejemplo, acá en Argentina. No sé si sigue estando, pero porque no me fijé últimamente, pero hasta hace poco era como una ¿Pero cuánto cosa tiempo? ¿Cuánto tremendo tiempo eso se consideró la indicación válida en buena parte del mundo? ¿Por qué surgió de la FDA? No me acuerdo. Realmente. No, la otra, que no se puede nombrar. La que no se puede nombrar. Una sigla con 3 letras también, pero. la que nos ha tumbado como 4 videos. Por eso, no la vamos a nombrar. No queremos que nos tumban el quinto. Un organismo internacional que se ocupa de que todos estemos muy bien. Se ve que vienen trabajando fuerte hace tiempo, ¿no? Y bueno, esta es mi nueva. Este es mi nuevo criterio, ¿sí? Yo no te digo que si vos estudiaste toda la vida, sos un experto, yo te voy a escuchar, pero me va a interesar más el argumento que tus credenciales. Es que hoy en día el tema de dónde estudiaste, digamos, dónde aprendiste también, vos podés tener un título y sinceramente con lo que está pasando con la academia, digamos, bueno, hay mucho para cuestionar. Sí. O sea, si uno no tiene pensamiento crítico o no lo desarrolla, está complicado. Y está en juego tu vida, ¿eh? No quiero decir, no quiero hablar de cuestiones que nos puedan poner en peligro este episodio, pero hoy, por ejemplo, un ejemplo. Yo ahora estoy contratando a un personal trainer de, ¿qué edad tiene? 17. 8. 17 para 18. Tiene 17 años. Hace unos meses tomé la decisión de empezar a entrenar. 17 años tiene. ¿Por qué lo contraté? Primero porque acepta cripto, ¿sí? Le pago en BCH. Segundo, porque lo conozco y sé que no hace otra cosa. Lleva años, veo los resultados en su físico, por un lado, pero además lleva años, todo lo que hace. De hecho, le va bastante mal en el colegio. Pero no porque, qué sé yo, se emborracha, porque hace una vida disipada, no. Hay que prohibirle el gimnasio, pues si no va todos los días. Bueno, pero además estudia. Está todo el tiempo formándose. Y usa traje blanco. Chiste para 3, perdón. Sí, pero él no se está escuchando, así que seguramente se está riendo en este momento. Y es el único. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque Diego propuso el tema de hoy precisamente porque es algo que lo obsesiona. Viene dándole vueltas, me viene pasando videos
Yo los veo, los que a mí también. Pero sé que es una mínima fracción de todos los que ve. De los videos, sí, de los libros que está leyendo. Y yo empezaría... El tema de hoy son tokens de ayuno intermitente. No, tokens de Bad Bunny. El tema de hoy son los trajes blancos, Luis. Yo empezaría por lo que, en mi opinión, es una de las causas profundas de esta, llamemos así, entre muchas comillas, epidemia, ¿no?, de narcisismo. Creo que hubo obviamente épocas mucho peores en términos de violencia, mucho peores que esta, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista de los chicos. Para un chico, sin duda, haber nacido... esto es un dato que ahora estoy leyendo un libro que se llama El origen de la guerra en el abuso infantil. Esta es la traducción al castellano. Y mucha gente no sabe, pero casi todas las grandes civilizaciones que ya no existen, aceptaban el infanticidio. No era un tabú, ¿sí? Es difícil imaginar, ¿no?, una forma de violencia más extrema que esta hacia los chicos. Entonces, esta época, en ese sentido, se puede decir que estamos mejor, pero también se puede decir que es cruel a su modo, ¿no? El drama de estos tiempos quizás no sea la violencia extrema. No quiere decir que no haya violencia contra los chicos, obviamente sí hay y mucha, pero no al nivel, ¿sí?, de siglos atrás, pongámosle. Por lo menos en la cultura occidental Sí, no está bien visto. Sí, o sea, si se hace puertas adentro y como... No siempre digo, pero bueno, en general es como algo que no es moneda corriente. Y si es moneda corriente no se dice, no se habla. Sí, se trata de ocultar, ¿no? Se trata de ocultar. Igual me da la sensación que es equivalente. O sea, en este momento el conflicto se libra más adentro de la gente. Y, digamos, es distinto en ese aspecto. Entonces, quizás, no digo que no esté la posibilidad de que pase en el contexto de una guerra, etcétera, pero me parece que es algo que de alguna manera es como la adaptación a estos tiempos modernos, lo que vos estás describiendo, lo que estás empezando a describir, digamos, de cómo esto impacta en los chicos, digamos. Yo a lo que iba es que hay formas de maltrato que no pasan necesariamente por la violencia física. El drama, si vos querés, de estos tiempos es más el abandono que la violencia física. Los dos existen, pero esta idea de que vos podés tener un hijo y encajárselo a otro prácticamente, ¿no? Mandarlo ni bien nace. A los 45 días a la guardería. Dejarlo ahí, ponerlo en manos de otro. El problema es de otro. Eso me parece que es la semilla de... Te reís, pero pasa, ¿eh? ¿De qué te reís? No, es que me imaginé... también hay gente que pone a sus hijos en staking para que el Estado le dé plata, ¿no? En staking. Exactamente. Bueno... Pare 15 muchachos para que el Estado le dé una renta por cada uno, entonces ya... Sí, claro. Totalmente. Pero eso se paga. Y eso también es crueldad. La crueldad también se manifiesta en la infantilización de todo un segmento de la población. Y no me estoy refiriendo solamente al segmento más pobre de la población. Ahí otra vez aparece algo que mencionamos en el episodio anterior en relación al tema de la música, que es esta cosa de que también se vea como algo homogéneo. O sea, es como que hay como lo que tiene que ver con las etapas en este momento parece como si fuese algo que no existiera y de repente una persona que tiene, no sé, 15, 20 años o una que tiene 50 tiene el mismo set de conflictos, tiene los mismos intereses. Entonces en un punto también hay como una cosa homogénea en ese aspecto. Entonces eso que decís de la infantilización es algo que se ve y culturalmente, digo, un poco lo que hablábamos la otra vez. Pero eso es porque se fomenta. Claramente, no, pero... De otro modo no es posible, no sería funcional. Quiero decir, si vos tenés gente adulta que se comporta como infante, tiene que ser porque hay un incentivo fuertemente distorsionado. O sea, absolutamente. Hay una intervención, que no la veas, aunque no sepas bien qué es, tiene que haber algo
que está alterando el equilibrio social, si vos querés llamarlo de esa manera, ¿no? Por eso lo que hablábamos de la cultura, del arte versus el entretenimiento, y qué es lo que en este momento es más preponderante o lo que tiene más espacio, bueno, es la expresión, si querés, o es un poco lo que pasa y lo que acompaña esta cuestión. La sensación es como si no hubiese timeline, como si fuese todo ahora. Y como si no hubiese proyección en relación a vivir las diferentes etapas, ir haciéndose cargo de lo que va pasando y estar dispuesto a enfrentar los problemas que conlleva crecer. Estamos hablando en definitiva de una epidemia de inmadurez emocional, de gente que no puede lidiar con sus propios inconvenientes, que no sabe comunicarse, que no sabe expresarse y que nunca se tomó el trabajo de, entre comillas, cuestionar de dónde viene y de quizás, bueno, ver qué pasó en su hogar, qué es lo que arrastra y si está eligiendo lo que está eligiendo o si exclusivamente está repitiendo patrones. Y gente a la que no se le dice, che, acá hay algo mal. Al revés, le dice, vos tranquilo. O sea, vos no te preocupes por cambiar algo, no te preocupes por mejorar, ¿no? Y eso, por eso digo que hay crueldad y porque esa persona se va a estrellar. Bueno, socialmente... Porque la meritocracia tiene mala prensa hoy en día. Entonces también es eso, o sea, te preocupas por ser mejor, por progresar, por ganar algo en la vida y eso, no, o sea, en un punto mejor quédate en el molde, quédate con la manada. Sí. Pero lo que quería decir es una cosa importante. Esto que decía Diego tiene mucho que ver con el tema del horizonte temporal. El tema de el horizonte temporal corrido hacia digamos, todo a corto plazo. Beneficios a corto plazo, obtener todo lo que se pueda ahora y no pensar en el mediano y el largo plazo. O sea, en un chico no existe el futuro, todo es en el momento. Entonces cuando hablas de infantilización, mucho tiene que ver con eso del horizonte temporal, es no pensar qué va a pasar mañana, qué pasa si me pasa tal cosa, qué pasa, o sea, la cosa impredecible, pensar en, bueno, eso, digo, el tema de la infantilización tiene mucho que ver con eso. Igual necesitas tener conciencia para saber qué es lo que puede pasar. Me parece que también la gente tiene la tendencia muchas veces a elegir mal y recrea patrones y lo hace a escala también. Después votan de esa manera y eligen, y hay como digamos, una apuesta fuerte por lo que decías, que lo podemos traducir como determinismo, básicamente. Como el capitalismo tiene mala prensa, el capitalismo está asociado con qué pasa mañana, justamente, eligen el determinismo, esta cuestión de ceder ante, bueno, aparece también el pensamiento mágico. Mañana me pongo las pilas y lo soluciono, o abrazo el relato que justifica la situación. Sí, a eso me refería con el tema de los patrones, donde también me acuerdo de una charla de Anchu, hablando de esto justamente, de que la gente muchas veces elige si tiene, por ejemplo, conductas irresponsables en relación a todo lo que tiene que ver con lo financiero, con la administración de recursos y todo, es en un punto normal o esperable que si ellos no resolvieron, elijan permanentemente gente que represente eso y que los valide. ¿Se entiende? Es como en un punto es como la prueba fehaciente de que si uno no soluciona, lo único que hace es caer en patrones. Entonces el determinismo obviamente para eso es ideal. Digo, esta ideología actual no te desafía a cambiar nada. Lo que propone es todo lo que vos hagas, seas como seas. Está bien. Pero hay causas profundas. Quiero decir que la gente no por casualidad termina con esta inclinación, ¿no? La gente se ve tentada porque ya hay una predisposición. Y esa predisposición empieza en la casa. O sea, el narcisista lo que está haciendo es buscando lo que no tuvo cuando tenía que tenerlo. ¿Sí? Se convierte en un eterno infante y a mucha gente le conviene que siga siendo un infante. Porque si toma conciencia, como vos decías, descubre qué es lo que le faltó y descubre también a quiénes son los culpables de que le haya faltado eso. Sí. Ahí está el peligro, digo, para los responsables. En el caso del narcisista, al primero que le conviene seguir en ese camino es al mismo, porque en definitiva la forma de hacer las cosas que tienen
en un punto todo el mundo se pregunta, bueno, un narcisista patológico, alguien que realmente tiene un perfil, digamos, tiene un trastorno de personalidad, ¿puede cambiar? En general la respuesta es que no. Y el punto es obvio. O sea, tiene que ver con que para cambiar alguien tiene que querer cambiar. Sí. O sea, es imposible imponerlo. Y si ellos, de alguna manera, lo que tienen es un método que les resulta útil y que, digamos, hace que consigan lo que quieren, no hay ningún tipo de incentivo para el cambio. Y para cambiar, primero tenés que reconocer que estás en un error. Claro. Que tenés una conducta que no es, que es negativo, que tiene fallas. Y eso es lo que primero que el narcisista no va a hacer, es reconocer, porque es como, está en la definición. Por eso es tan venenoso el marxismo. No solo el marxismo, pero digo, la gente reclama toda la vida lo que no tuvo en la infancia, y esto les viene como anillo al dedo. Esta quizás es la razón por la cual el marxismo no muere, a pesar de que la pifia en todo. Todas las predicciones del marxismo y de todas las formas del marxismo, ninguna se materializó. Y sin embargo, está lleno de marxistas. ¿Cómo se explica esto? Por eso digo que hay que buscarlo más en la psicología que en cualquier otra, ¿no? Que en la sociología, que en la economía, en lo que vos quieras. ¿Qué es entonces? Es que, sí, perdón. Lo que decía hace rato Marcelo, que a veces el entorno no le conviene que uno cambie porque encuentra culpable. Claro. como decía Marcelo, pero también a veces el entorno no le conviene que la persona tome conciencia porque sus relaciones, o sea, deja de transaccionar de la misma forma que lo ha hecho durante toda su vida. Bueno, en la universidad vi este tema que era el análisis transaccional, el cómo unas personas se vinculan con la otra, y hace tiempo había leído también sobre la manipulación, ¿no? Una de las formas de ser menos manipulable es precisamente también romper esos patrones de la propia conducta que la persona ha asimilado, en la que también puede manipular a otras personas. Entonces, cuando se deshace de eso, también se hace menos manipulable. Y por eso, al entorno que está habituado a esos patrones, no le conviene que una persona tome conciencia de ello, porque entonces se desprende del control de, bien estemos hablando de la familia, del claro. Pero ese control es poderosísimo. Cuando vos decís se desprende, es un laburo, es una labor titánica. O sea, no. ¿Por qué? Porque, bueno, esa gente tuvo un poder inmenso sobre vos el momento que vos eras más vulnerable. Entonces, uno está obligado en ese momento, si quiere sobrevivir, a moldarse. Entonces, por eso es tan difícil y por eso es tan importante que los padres tomen conciencia de esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que el chico necesita? Además, no es tan complicado, no es que, o sea, estas cosas pareciera que muchos lo olvidaron, pero hasta no hace mucho tiempo era como algo sabido, era algo... El problema principal es en este momento en particular donde socialmente creo que no solo está validado, sino que con el advenimiento de las redes sociales, etcétera, etcétera, es algo que se festeja, se recompensa, hasta se monetiza. Obviamente el porcentaje, digamos, de gente que tiene un trastorno de personalidad es bajo, pero en este momento, digamos, tienen la posibilidad, como hablábamos la otra vez con el tema de darle el megáfono al boludo del pueblo, y lo hablábamos en función de comentar videos o de dejar, digamos, el comentario negativo sobre cosas importantes, etcétera. Digo, no sé, es un video de YouTube de Miles Davis y se te ocurre poner, no sé, esa necesidad es bastante particular. Digamos, viendo eso, no es que esa gente representa un porcentaje altísimo. Pero hace ruido. Pero hacen ruido y tienen la posibilidad, entre comillas, de empezar a normalizar esa parte de la conversación, de amplificarla. Entonces, es un porcentaje bajo, pero en un punto las cosas están yendo en esa dirección. O sea, hay un montón de estudios hechos que previamente, antes de las redes sociales, había una tendencia creciente en relación a los perfiles narcisistas y las características, digamos, no necesariamente
tiene que estar alguien rozando la psicopatía para ser peligroso. Hay algo que en la jerga se llaman pulgas narcisistas, que es cuando una persona, me hizo acordar justamente lo que vos comentabas, vos creces en un hogar, la relación es completamente asimétrica, no te queda otra que ver cómo, digamos, de chico instintivamente adoptás una posición donde tengas que, en un punto no te queda otra que conciliar, o que reconciliar, mejor dicho, lo que estás viendo en tu interior, sabiendo que estás en peligro en realidad. O sea, las figuras, digamos, estás 100% dependiendo de alguien que sabes que en realidad es peligroso, que es poco confiable. A partir de eso, la marca es enorme. Obviamente se genera disonancia cognitiva. Y esto después es algo que es muy difícil de sacar. No es que uno, haciendo terapia nada más o hablándolo o siendo consciente, digo, hay cambios literalmente en el cerebro, se genera, es más, esto para la gente que escuchó el programa anterior a lo de Saint Kitts, por ejemplo, Marcelo habló de las características, digamos, del trauma complejo, que en un punto puede venir por lo que tiene que ver con el abuso narcisista. Y realmente lo que queda es muy difícil. Aparecen cosas como problemas de memoria, de concentración, y hablar de cuestiones que tienen que ver con la autoestima. Entonces, de ahí es un cambio muy largo. Una persona que no tiene la pulsión, que no tiene la motivación, o que le pueden pasar 1000 cosas, pero digo, si no emprende ese camino y no hace un gran trabajo, lo único que va a hacer es recrear ese patrón. Si la sociedad en este momento y muchos de los códigos actuales recompensan, incentivan o validan eso, es una ecuación complicada, porque quien no sea patológico, probablemente habiendo tenido padres o gente en el entorno que sea gente inmadura emocionalmente, probablemente adquiera esas pulgas narcisistas. Entonces estamos hablando siempre de los mismos códigos. Sí, es como una especie de loop. Aparte vos pensás que hay una cosa que se sabe por estadística, que el tema de hablando, ¿no?, en comparación la violencia física versus el abandono. Y el abandono genera un impacto muchísimo mayor. Salvo extremo, ¿no? Salvo violencia extrema. Sí. Estadísticamente el impacto psicológico en los chicos del abandono es porque no estamos preparados. Digamos, porque, es la muerte, biológicamente. Claro, eso es. Para un chico, ser abandonado es morir, o sea, directamente. Entonces, el impacto psicológico del abandono es mucho, mucho mayor que el de la violencia física no extrema. Entonces, si pensamos en la crianza, en un entorno donde hay padres narcisistas, es un entorno de abandono. Porque el narcisista que está pensando solamente en lo que le interesa, en su capricho del momento, en cómo va a ser su imagen en la sociedad, cómo va a lucir, qué le van a decir los parientes, qué le van a decir los amigos, y el hijo es lo último, o sea, es lo último, y si es algo para mostrar, pero no es algo en sí mismo. Como un trofeo. ¿Entendés? Entonces, el narcisista siempre ve al hijo como una extensión. Claro. Y de hecho tienen una incapacidad absoluta, digamos, de sentir empatía. Entonces, obviamente, nunca los deseos o las necesidades o lo que tenga que ver con las otras personas están en su radar. No, para nada. Y si vos, o sea, los que fueron padres alguna vez, saben perfectamente que en el momento de que sos padre, toda tu vida, digamos, va a girar en torno al hijo. Sobre todo los primeros años, que son fundamentales y que son la impronta para generar una personalidad fuerte, una personalidad que tenga, digamos, que no tenga traumas, digamos, que viva en un entorno amigable, en un entorno de paz, de armonía. Todo eso, o sea, es algo fundamental para un chico. Y eso tiene que ver con los cuidados y con lo que vos y con la empatía, como vos decías, y con los cuidados que vos vas a tener para con el chico. Si vos sos un narcisista, eso es lo último en lo que vas a pensar. Primero vas a pensar en vos, y eso es, digamos, equiparable al abandono. Entonces, cuando lo tomamos de esa manera, ahí vemos el trauma y el estrés postraumático complejo de lo que vos hablabas, que genera el hecho de ser criado por un narcisista. Lo que el chico necesita es muy simple. A ver, en lo posible, mamá y papá en un ambiente
más o menos pacífico, sano, pacífico, razonablemente seguro, predecible. Esto es importante también. Esa era la palabra que iba a decir justamente. Y poder confiar en que los que están encargados, sea mamá o papá o quien sea, se van a comportar como adultos, ¿no? O sea que ellos, obviamente, a cierta edad, cuando no pueden aportar valor económico, ¿sí? Y no van a esperar nada a cambio, lo van a querer por lo que es, ¿sí? Y de vuelta, si esto no lo tienen a lo largo de su niñez, lo van a reclamar toda la vida. Y ahí es donde aparece la influencia de los manipuladores en general, los ideólogos, ¿sí? Por ejemplo. Pero creo que es un error, no es un error, digo, hay que detectar a los responsables, obviamente, pero tampoco es conveniente colocar la responsabilidad en un solo lado, ¿sí? Porque, como decía Diego, esto es algo que está en nuestras manos modificar. Pero la gente, cuando vos planteas, mirá, la solución existe, pero es un camino arduo, todo lo que dijo Diego recién. Y mucha gente... Hay que tener ganas. Sí, yo diría, la mayoría prefiere no transitarlo, prefiere pensar entre comillas en grande. Digo entre comillas porque en realidad pensar en grande... la contraposición es, o pensamos en grande, resolvemos todo, ¿sí? De un plumazo. De ahí viene esta idea de la planificación centralizada como solución definitiva. O pensamos en chico. ¿Qué es en chico? En chico es, o sea, pensar en lo que vos concretamente podés hacer, qué pasos podés hacer para resolver. Pero esto es pensar en grande porque en realidad esta es la única forma de resolver un problema. Es que eventualmente, suponete que abrazaste las ideas correctas, pensando en lo que puede ser una utopía desde el lugar, bueno, no hay estado, ponele. Sí. En principio, si alguien no está resuelto desde este lugar, va a ser el primero, consciente o inconscientemente, en atentar contra eso puntualmente. Digo, la posibilidad de mantener algo semejante se basa justamente en la responsabilidad propia. Entonces, el primer paso de donde prende cualquier idea buena que vos puedas encontrar afuera es de esto. O sea, vos necesitas tener resuelto lo que tiene que ver con tu bagaje. O sea, si uno sabe que tuvo una infancia complicada o que se crió con gente irresponsable o con padres negligentes, bueno, hay que aprender a responsabilizar a quien básicamente corresponda sin victimizarse. O sea, creo que después de cierta edad, claramente uno tiene que tener la posibilidad de decir, sí, pasó esto, como hablábamos antes, es una relación con una naturaleza completamente asimétrica. Buenísimo, los responsables fueron ellos. Ahora, el responsable de sacar esto adelante soy yo. Y además, esa relación que era coactiva en algún momento, que se te impuso, digámoslo así. Absolutamente. Ya está, en este momento, ¿sí? Eso cambió y ahora vos podés, si querés, evaluarla objetivamente. Como decía Luis, o sea, inicialmente, obviamente que al entorno nunca le va a convenir y es algo que uno, digamos, es difícil explicar cómo se extiende esto. O sea, porque en definitiva, este tipo de vínculos, o sea, este punto de partida le pone un techo muy bajo en general a lo que uno puede hacer. Entonces, en el momento que uno toma decisiones diferentes y que es consciente de las cosas, bueno, hay que adaptarse a la idea de que va a cambiar absolutamente todo alrededor. Porque esa gente, digo, los narcisistas, como decía antes, más allá de no tener empatía, ven al resto de las personas como, bueno, esto tiene algo que ver con lo que se llaman vínculos de suplementación. Herramientas. Exactamente, somos herramientas. O sea, somos un sacacorchos, un cenicero, un abrelatas, es eso. Entonces vas a estar... un trofeo o lo que sea. Por ejemplo, vas a estar en el freezer hasta que necesiten lo que vos provees. Tal cual. Entonces, evidentemente, cuando uno empiece a transitar un camino distinto, esto va a generar muchísima incomodidad y claramente al entorno no le va a gustar. Entonces, a lo que voy es, con esto no resuelto, uno tiene tendencia, como decíamos antes, a recrear esos patrones y a tener gente alrededor. Y evidentemente esto
se hace extensivo a lo que vos observabas, de bueno, ¿por qué estamos rodeados de estatistas? Creo que así se llamaba el episodio. Tiene que ver con eso, o sea, seguir recreando lo mismo a una escala mucho más grande. Me pareció súper interesante llevarlo a ese lugar. Me gusta esa observación que haces. Cuando vos decís que mucha gente piensa en una sociedad mejor como en algo abstracto que no los involucra, ¿no? Y la verdad es que no hay un atajo. Si queremos una sociedad mejor, tenemos que ser mejores. Pero perdón que te corte, de no resolver esto, estamos hablando de que no haya un Estado, pero seguís delegándole a otro la responsabilidad en definitiva. O sea, pues nosotros tenemos que hacernos cargo de esa parte y es la única manera, o sea, siendo responsable de eso es la única forma de proyectar para afuera, digamos. Muchas veces decimos que ese abandono, esa ausencia de padre o madre presente o un padre narcisista, que es lo mismo, porque en realidad es un padre que no se va a ocupar de vos, se reemplaza muchas veces a partir de la adolescencia o en la primera juventud con otro tipo de padres, entre comillas. Sí, de figuras que vienen a ocupar. Papá Estado muchas veces está presente. Exactamente, eso iba a decir. Desde el principio, ¿no? En la educación pública, en la educación no pública a veces también, y bueno, ahí empiezan a dar... La propaganda se ocupa de todas esas pequeñas personitas en formación que tuvieron carencias en la primera infancia. Exactamente, el Estado crece a expensas de la madurez emocional de la gente. ¿Quién se va a ocupar de? Alguien que se ocupe de. Sí. No me voy a ocupar yo de, bueno, ¿qué pasó en mi infancia? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegué a donde llegué? Bueno. No lo voy a investigar y no voy a hacer nada al respecto y voy a comprarle el discurso omniexplicativo al tipo más persuasivo, ¿sí? Voy a, como decía él antes, voy a simular que creo que todo esto es simplemente fichas de dominó que caen, ¿no? Esto estaba predeterminado. Yo no puedo hacer nada al respecto. Esto es lo que viene a decirte. Determinismo, otra vez, exacto. Sí. Manipulador viene a decirte esto. Quédate tranquilo, ¿sí? Quédate tranquilo que vos no tenés nada que ver. Tus padres no tienen nada que ver. Nadie tiene nada que ver. Entonces, sí, lográs cierta paz momentánea, pero en realidad lo que estás haciendo es suprimir la ira que es necesaria. Comprándote un problema para el futuro. Exacto. Sigue siendo satisfacción inmediata. Exactamente. Satisfacción inmediata. Sí. Pero el precio de comprar una falsedad es ¿no? Vos aceptás todo, ¿no? Es esta aceptación radical de todo, y al disminuir la responsabilidad de los demás, también disminuís la tuya, disminuís la propia. Y ahí es donde entra el Estado, ¿sí? O sea, como todos ustedes son irresponsables, yo, que estoy en otra categoría, ¿sí? Puedo decidir por vos. O sea, es peligrosísimo esto. Y lo que pasa es que es como decía él y como decía Luis, del tema del entorno. En cuanto vos decís, tengo que hacer algo porque la realidad es esta, este es mi pasado, esta es mi situación actual, inmediatamente tenés que tomar en cuenta que a partir de ese momento hay gente de tu entorno a la cual probablemente tengas que abandonar o poner por lo menos muy lejos, como para poder avanzar vos y no llevar ese lastre, ¿no? Y de gente que te hizo daño, gente que te está perjudicando, y eso en muchas personas es complicado porque vos viviste abandono en la infancia y entonces ahora un nuevo abandono es muchas veces psicológicamente es como repetir esa historia, ¿no? O sea, igual pero es un trabajo que hay que hacer porque eso es lo que después te va a permitir salir adelante. Si no corres del entorno a las personas que te están perjudicando, pero bueno, ese es el trabajo, me parece más pesado. Es algo típico eso, o sea, en general es casi imposible el tema de no volver a repetir eso, o sea, y sobre todo si uno no tiene una actitud complaciente. Entonces es algo habitual, hay que bancárselo, y obviamente vale la pena desde ese lugar. Estamos hablando siempre de lo mismo, el trabajo es difícil por este tipo de cosas, o sea, hay un montón de cosas que se pueden dar por sentado que de repente cuando a uno le cae la ficha
se da cuenta de que no eran como uno las veía en ese momento. Yo creo que de lo que estamos hablando, en definitiva, es de la capacidad de renunciar a algo que aparentemente genera una satisfacción de corto plazo en pro de una satisfacción, digamos así, más elevada y de más largo plazo, ¿no? Que esto es lo propio de la gente, si quieren llamarla así, civilizada, ¿no? Y esto es algo, esto creo que también explica una tendencia actual. Esto de postergar la reproducción indefinidamente, ¿no? O sea, hay algo más lindo que ver a una mujer que renuncia, porque es una renuncia, ¿sí? O sea, no hay que pintarlo de rosa. Mujer que renuncia a los beneficios de la vida prematrimonial, si vos querés, ¿no? Ese lapso durante el cual se disfruta por ahí de la vanidad, de la atención masculina. Todo eso produce un rush importante de dopamina. De golpe pasa a dedicarse de lleno a los hijos. Y eso, yo creo que si eso es algo que nos conmueve, es porque en el fondo sabemos que es lo correcto. O sea, y que por muchas razones, pero entre otras porque ese chico no se va a convertir tan fácilmente como otros en un parásito o un criminal, ¿no? Si la madre tomó la decisión de ser madre, ¿sí? Se toma en serio su rol, ¿sí? Porque vos pensás lo que vive, o sea, un chico en un entorno de una madre o padre o los dos narcisistas, es los caprichos permanentes y ellos no son el centro de nada. Entonces, en el momento, si vos te vas a pensar, es, bueno, ahora vamos a ir para acá, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer... Y lo que hablabas de la previsibilidad en la crianza y en la infancia, que es tan importante para los chicos tener una rutina, una cuestión de, bueno, ahora vamos a hacer esto, después vamos a hacer lo otro, ser consecuente, ¿no? Digo esto, voy a hacerlo, ahora saber qué es lo que va a pasar, porque para el chico si no es un constante estrés de no saber qué es lo que va a pasar. Y eso genera en un punto una respuesta que es, bueno, todo es ahora y no sé qué va a pasar después, no sé, nunca sé. Y con el correr del tiempo, esto, lo que hablaba, por eso hablaba yo al principio y ahora lo hablaste vos también, del horizonte temporal. El patrón de ahora, todo tiene que ser ahora, queda grabado en ese momento, porque es lo que se vive, es lo que se vive permanentemente, es todo ahora. No hay un plan, no hay una rutina, no hay ahora vamos a hacer esto, después lo otro, como te dicen en los libros de crianza que tenés que ser. Entonces, después, a medida que una persona crece, en su mente es todo, bueno, ahora hago esto porque es lo que me sale y después veo, ¿viste? Pero es porque también viene grabado de esas improntas de no saber qué va a pasar. Y esa impronta es muy fuerte, porque biológicamente, lo que vos ves que tus padres hacen es el comportamiento exitoso, ¿sí? Porque claro, acá estás, o sea, vos existís porque ellos hicieron lo que hicieron. Entonces, es normal que eso se grabe y después se repita. Obviamente no quiere decir que estamos condenados a repetirlo, pero hay que luchar contra esos patrones. Sí. Y el tema de la dopamina ahí es clave, digamos, una de las cosas que dificulta que los narcisistas cambien es que sus conductas le generan dopamina. Y eventualmente, si los chicos criados por un padre narcisista adquieren esas pulgas narcisistas, digamos, de las que hablaba antes, y empiezan a tener características, bueno, lo que vivimos ahora en un punto con las redes, con los likes, con la atención en base a nada, o sea, no hace falta tener un mérito. Bueno, es, digamos, un camino complicado después para alguien que quizás está todo el día distraído, entretenido. Bueno, esto demanda mucho, demanda tiempo, demanda energía, demanda inteligencia. Voluntad. Voluntad ni hablar, claro. Y por eso también es fácil entender por qué estas generaciones con esta inmadurez emocional son un campo tan fértil para todo lo que tiene que ver con lo woke. Ahora, si esto se extiende, esto va más allá de los aspectos psicológicos que estamos tocando. Esto es una amenaza para la civilización. Porque, digo,
si hay una característica de toda civilización en declive terminal, es la bajísima natalidad. Esto es algo... Y es muy difícil, creo que no hay ningún ejemplo de una civilización que haya logrado revertir esta tendencia. ¿Qué le espera a una sociedad cuyos miembros no quieren reproducirse? ¿Y por qué pasa esto? Yo el otro día creo que lo leímos juntos, ¿no? Y me tomé el trabajito porque ya estamos cerca de una hora, sí, un thread. Está bien, es un subreddit medio progre, se llama 2X Chromosomes, como 2 cromosomas X. Y las mujeres hablan de sus problemas. Hablan de temas que interesan en general a mujeres. ¿Sí? Cosas de minas. Cosas de minas. Minitas. Y una mina abre con un post que dice: ¿vos te ves teniendo hijos en el futuro? Dice: yo no quiero hijos en el futuro y tengo curiosidad por ver si hay otras que sienten lo mismo que yo. Dice esta chica. Solamente es escalofriante leer los comentarios. Pero además los que tienen más votos. Sí. Los que tienen más apoyo de la gente que lee esto. Dice: no, nunca los quise y nunca lo haré. Otra: nunca. Conseguí una admiración. Otra: pero perdón, además no es que no estoy seleccionando, estoy leyendo los que tienen más votos, o sea, y aparecen más arriba probablemente por eso. Dice: otra dice: acabo de esterilizarme ayer. Niños jamás para mí, también con signos de admiración. Otra dice: yo me la hice en junio. Le contesta esta: yo me la hice en junio. La mejor decisión que he tomado, dice. Otra dice: no, nunca los quise. Otra dice: no podría pensar en nada peor que ser madre. Dice: quiero hijos, pero tendría que llegar a ser financieramente estable para hacer eso y no creo que eso suceda antes de que sea demasiado vieja para tener hijos. Financieramente estable, imagínate, no, las miles y miles de generaciones de mujeres que no tuvieron nada ni remotamente parecido a la estabilidad financiera y tuvieron no solo uno, sino todos los hijos que podían. Otra dice: por momentos quiero y por momentos no. En un mundo ideal creo que lo haría, pero necesitaría ganar mucho más dinero para mantener mi estilo de vida con niños. No quiero sacrificar viajes, eventos, etcétera, ¿sí? Esto es celebrado, ¿eh? Sigo. Dice otra: quiero, pero no habrá un planeta para que vivan, así que probablemente no. Acá hay algo que decir de los alarmistas estos, que también, estas son consecuencias. Hay gente que, claro, estas pibas escriben esto. No es que investigaron el asunto y sacaron la conclusión de que el mundo se va a terminar. No, le creen a los titulares. Esto igual me hace pensar un poco en un problema importante en relación a esto. Si esto se normaliza, es que si nadie las interpela y le dice: escúchame, ¿qué estás diciendo? Porque antes, digamos, si había un grupo X y había X cantidad de personas y de repente una atentaba contra la dinámica, bueno, corría el riesgo de ser marginada. Entonces, bueno, como miedo ancestral, iba a ser más complicado reproducirse, sobrevivir, no tenés una red de contención. Bueno, no era negocio. ¿Puedo leerles el último comentario? De los que copié, no hay muchos más, pero dice: sí, dice una, por fin dice: sí. Estuve pensándolo por un tiempo, pero en una reunión estaba como que sí, que no, pero en una reunión familiar había un bebé, un nuevo bebé, y lo sostuve durante unos minutos y tuve esta abrumadora sensación de: quiero tener un bebé, realmente quiero tener un bebé. Todavía estoy en la universidad, por lo que sería una mala idea para mí en este momento. Y el sentimiento se ha desvanecido un poco, pero nunca se ha ido. Escuchá lo que le contesta. Una. Dice: esos son momentos como... Ya se te va a pasar. Desestimándolo. Dice: esos son momentos Kodak. Kodak, le cuento a Luis y a la gente. ¿Sabes lo que es, no? Dice: son momentos Kodak y duran muy poco. El resto es una interminable servidumbre por contrato no apreciada. Dice: lidiar con gritos, con caprichos, con enfermedades, estar arruinada, perder toda libertad y obtener una fracción del sueño que necesitamos para funcionar como adultos. Sin redes de seguridad, sin asistencia sanitaria universal, sin universidad asequible, sin permiso de maternidad remunerado. Fíjate, esta persona está hablando de sí misma. Si yo no tengo una red de seguridad, ¿por qué no trabajé en armar esa red? Todo lo que está planteando tiene que ver con que resuelva a otro. Que es de lo que hablábamos. Sí, poner afuera todo lo que le corresponde. Exactamente. Y esto es algo que
me recordó algunas de las observaciones que hacen los estudiosos, sobre todo de la antigua Roma, quizás la civilización que fue más profundamente investigada de principio a fin, ¿no? Muchos se hicieron esta pregunta: ¿por qué no solo las mujeres, sí, todos, dejaron de reproducirse? Bueno, seguramente la pregunta que se hicieron, o por qué esto va más allá, no es solamente una cuestión, no sé, económica, no es solamente una cuestión política. O sea, acá hay algo más. Y sabemos que es así porque, así como tenemos testimonios hoy a través de Reddit, también tenemos testimonios de aquel entonces, de muchas mujeres que se negaban a reproducirse. Creo que lo que les pasaba por la cabeza es: ¿por qué voy a hacer yo este sacrificio? ¿Qué es? Implica un sacrificio, no vamos a decir que no, de criar chicos, si después no voy a tener, ¿no?, como contrapartida, o sea, como beneficio, esta satisfacción más duradera, de largo plazo. ¿Por qué voy a hacer esto si ellos van a vivir en una sociedad que a mí no me va a apoyar? Que no va a apreciar ese esfuerzo que yo hago, que me va a restar autoridad sobre mi propia vida y sobre la vida de los míos, ¿no? ¿Por qué todo esto si voy a terminar sí o sí sometido a quienes sean los analfabetos que gobiernen en ese momento? Y hay gente que cuando yo hago estos planteos me dice: bueno, vos ves al Estado como atrás, siempre el Estado está atrás, estás obsesionado con esto. Y no es así. Yo veo que no estoy diciendo que el Estado es el problema, lo que digo es que el Estado empeora los problemas. La condición humana es problemática. O sea, y esto es lo que hace el utopista, ¿no? Ignora la naturaleza humana. Dice: no, vamos a cambiar la naturaleza humana porque es posible, porque es maleable. Entonces vamos a tener una sociedad ideal en un futuro, cuando sea, según la variante de utopismo. Pero no es lo que estamos planteando nosotros. Nosotros lo que estamos diciendo es que si vos tenés una institución que fomenta lo peor en los seres humanos, bueno, vas a tener más de lo peor. Y si se castigan las virtudes, vas a tener menos virtudes. Bueno, hacelo durante suficientes generaciones y vas a tener finalmente el colapso total de una civilización. Quizás la diferencia es que hoy nosotros tenemos conciencia de esto. Y antes que nosotros habían cosas que no estaban muy claras. Simplemente, bueno, esto es lo que está ocurriendo, no sabemos bien por qué pasa. Quizás tener conciencia es lo que nos ayude a alterar de alguna manera el curso de la historia. No lo sé. Porque aparte tenemos muchos más medios de divulgación. Entonces también tiene que ver un poco con el hecho de que la información está disponible y que, o sea, que tenés acceso a todo esto. Bueno, también tiene que ver con que, bueno, por ahí en otras épocas esto no existía. Hoy en día con internet tenés un montón de material. Si tenés ganas, te vas a enterar de todas estas cosas y vas a poder hacer algo al respecto. Entonces tiene que ver un poco también con, hay tanto disponible, bueno, hay que hacer el trabajo, ¿no? Los que lo necesitan lo tendrían que hacer, es así. Estamos en una buena época para eso, quiero decir, también. Sí, probablemente la mejor. Para ver el lado bueno en el sentido de... Absolutamente. Hay formas de revertirlo. Bueno, hoy tenemos un montón de herramientas disponibles para revertirlo. El tema es la resistencia a cualquier cuestión contrastante. Entonces, digamos, no hay precisamente un interés en el debate o en la discusión. Es más, es como llevar el concepto del algoritmo y hacer la cultura del algoritmo, donde en definitiva vos siempre tenés las respuestas a las mismas preguntas, pero no se generan preguntas nuevas. O sea, si lo llevamos a la música es eso. Si vos estás todo el tiempo cómodo con lo que, no sé, tu feed te pasa, buenísimo, pero necesitas salir de ahí. Es algo que tiene que estar ahí para crecer, para que vos puedas crecer, digo. Y eso es lo propiamente humano, porque el feed te puede decir, mira,
esto muy probablemente a vos te va a interesar. ¿Sí? Y por ahí, y no se equivoca. Pero solo vos podés tomar la decisión de ignorar ese feed. Vos podés un día levantarte y decir, a partir de ahora yo voy a escuchar únicamente música clásica. Uh-huh. Y el feed va a seguir proponiéndote lo mismo. ¿Sí? Es decir, esto es lo que nos diferencia de las máquinas. Esa decisión es una decisión que vos tomaste en libertad. Ninguna máquina puede tomar esa decisión. No sé por qué estoy diciendo esto, pero me pareció importante y quería señalarlo. Y además, llevamos mucho tiempo conversando. Creo que es momento de poner punto final a esta conversación. Agradecerles, chicos, gracias. Siempre es grato conversar con ustedes, con o sin micrófono de por medio. Y gracias a todos los que nos escuchan. Los estoy mirando porque no sé si Luis va a sacar algún clip de esto. Apreciamos mucho su presencia, también sus comentarios, su feedback. Les mandamos un fuerte abrazo. ¿Será hasta cuándo? Si Dios quiere, hasta la semana. Hasta el año que viene. ¿Hasta el año que viene? Creo que sí. ¿Sí? Bueno.